Hola a todos, bienvenidos a Enciende Online. Diana, me da mucho gusto verte. A pesar de todo esto, se ha alargado toda esta temporada. Esta es la tercera temporada de Enciende Online. Empezamos desde marzo a transmitir en línea y ha pasado ya casi 8 meses o más de 8 meses. Me da gusto ver y saber que estás bien. Muchas gracias, Rudy. También me da mucho gusto saludarte por acá. Efectivamente, pasó mucho más tiempo del que pensábamos, pero me parece increíble que sigamos teniendo esta herramienta que nos permite seguir alabando a Dios, todos conectados desde nuestras casas. Y hablando de eso, quiero invitarles a que compartan este video, a que inviten a su familia y a sus amigos para que este mensaje llegue a muchas más personas. Paz y buenas noticias para toda la humanidad. Dios con nosotros por siempre y siempre. La promesa de Dios se ha hecho realidad. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¡Un rey nos ha nacido hoy, que reinará por los siglos de los siglos! Gloria a Dios en el cielo y paz para todos en esta Navidad. Qué bonito es ver a los niños que aún desde sus casas, con toda esta situación, ellos siguen alabando a Dios. No sé tú, pero a mí me inyectaron muchísima energía. Completamente de acuerdo, nos contagian eso, comparten con nosotros. Me da mucho gusto ver que ellos participan también junto con nosotros de la adoración, de la alabanza también, de lo que estamos parte de aquí de Enciende. Y también ver algunos que han cambiado durante estos meses, algunos que han crecido y son totalmente diferentes, ¿no? Fue un gusto verlos. Y bueno, el día de hoy yo les traigo una pregunta. ¿Qué significa para ti el cielo en la tierra? Comunidad, les recuerdo que pueden escribir sus comentarios. ¿Qué es lo que ustedes creen que significa el cielo en la tierra? Vamos a escribir comentarios, vamos a ver qué pensamos todos. Rudy, para ti, ¿qué significa? Para mí es una frase corta probablemente, pero que engloba mucho. Engloba todo un plan de salvación, un plan completo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y personalmente me genera un compromiso de poder vivir conforme al cielo aquí en la tierra también. ¿Tú qué opinas, Diana? Tienes toda la razón. Yo creo que el cielo en la tierra es como que aún viviendo en este mundo lleno de pecado, podemos seguir gozando de la bendición de ser hijos de Dios. Así es. Vamos a ver qué es lo que opinan algunos de nuestros miembros de la comunidad. El cielo en la tierra para mí significa que el cambio comienza en nosotros, aquí en la tierra, para que más adelante cuando vayamos al cielo, pues ese carácter, ese cambio que nosotros hicimos aquí, se ve reflejado en nuestras acciones, con los demás, con Dios mismo, nuestra relación, eso todo se va a reflejar en el cielo. Es esa paz inexplicable que sientes cuando oras, que sientes después de orar y estás atravesando por un problema muy difícil. Para mí el cielo en la tierra es ver las cosas desde otra perspectiva, es tratar de ver las cosas con amor, ver las cosas como Jesús la veía, no como eran, sino como podían llegar a ser. Entonces es tener una actitud diferente a los problemas, diferente hacia las personas y ver con amor, y no con amor simplificando las cosas, sino tratando de ver más allá, en todos los sentidos. Para mí eso es el cielo en la tierra. Para mí, el cielo en la tierra significa dar amor incondicional, un abrazo, una sonrisa, un alimento a quien no lo tiene, una oración. Eso es el cielo en la tierra. Daniela Nepomuceno nos comenta que para ella el cielo en la tierra son las personas que son luz en las tinieblas de la tierra. Por otro lado, Josué Sánchez nos dice que la expresión cielo en la tierra lo lleva a pensar en el ministerio de Cristo en la tierra, mismo al que somos llamados. Y para Maggie Salazar, la frase cielo en la tierra le recuerda que Dios dejó su gloria para venir a morar con nosotros aquí en la tierra. Queremos leer tu opinión. Compártenos en la caja de comentarios en qué piensas cuando escuchas la expresión cielo en la tierra. Enciende Música ha preparado con muchísimo cariño el siguiente video a cargo de Miriam Lemus titulado Santa la Noche.
noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados a adorarle, oír de lo alto la voz angelical. Nos enseñó a amarnos unos a otros, su ley de amor, su evangelio nos trae paz. Nos enseñó que hermanos somos todos y de opresión Él nos lleva a la luz. Gozoso soy, con gratitud cantamos al Rey de Reyes, juntos a adorar. Con gratitud,
Hola comunidad Enciende, ¿cómo están? Bueno, esta mañana de sábado les deseamos a todos un feliz sábado, deseando que estén preparados para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios esta mañana. Y bueno, pues estamos ya en el mes de diciembre, el último mes del año. Es un mes pues que muchos esperan y bueno, creemos y deseamos que ese sea el caso. Y tenemos ahora unas peticiones, estamos en los momentos de oración y queremos unirnos con estas peticiones en la oración esta mañana. Las peticiones que tenemos para este día, para este sábado y al correr de este mes en esta nueva serie, vamos a estar pidiendo por Enciende, por la iglesia, porque no nos desanimemos a pesar de las circunstancias, que sigamos adelante compartiendo el mensaje. Queremos agradecer por este año, que a pesar de que ha sido un poco complicado para muchos, Dios nos tiene aquí, tenemos salud y tenemos muchas bendiciones todavía que disfrutar. Amén. Y queremos por último pedir que nos prepare y utilice para seguir compartiendo el Evangelio, para hacer nuestro trabajo realmente, porque ya todos queremos que Jesús venga. Muy bien, y yo quisiera agregar 3 peticiones más, y una pues es la necesidad que tenemos constante de que el Espíritu Santo pues sea derramado en nuestras vidas y que nos ayude a poder vivir de manera diaria y personal los cambios y las promesas del Evangelio en nosotros. También pues sabemos, tenemos enfermos de COVID entre nosotros, no queremos desaprovechar la oportunidad para orar por ellos, ponerlos en manos de Dios. Y bueno, no solo COVID, sino también hay otros enfermos que también deseamos que el Espíritu Santo y que el poder y la presencia de Dios los motive, los anime y fortalezca su fe para pues que puedan esperar la bendición de Dios de la salud. Y en la última, pues oremos por la segunda venida de Jesús. Bueno, vamos a unirnos en estas peticiones. Yo voy a orar y me acompañan cerrando sus ojos. Querido Padre, queremos darte gracias. Siempre hay ocasión, bendito Dios, para agradecer porque somos ampliamente bendecidos. Te damos gracias porque estamos hasta aquí con vida y con salud este año difícil, pero Señor, aún en ello hemos visto muchas bendiciones. Y bueno, queremos agradecerte por ellas. Y ponemos en tus manos los esfuerzos de este grupo, de la comunidad Enciende, para seguir adelante con sus proyectos misioneros, para seguir predicando tu palabra. Queremos pedir también, Padre, que mantengas firme a tu iglesia sólida en estos momentos pues difíciles de crisis. Y también, Padre, deseamos, de todo corazón deseamos que tu Espíritu Santo sea derramado en nosotros, Señor. Que sea derramado con amplitud, con poder, y que también, Padre, podamos pues anhelar la pronta y próxima venida de Jesús. Señor, nos unimos esta mañana como tu iglesia, como tu pueblo, no porque tengamos méritos, sino porque confiamos, Padre, en la sangre y en los méritos preciosos de Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos todo. Amén. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Enciende y el Barco Gigante han preparado una serie de cortometrajes. Estos cortometrajes son parábolas modernas. Son 3 episodios y hoy veremos el primero de ellos. El episodio se llama El Encuentro. Papá decía que las historias nos ayudan a comprender una parte de la realidad que no entendemos a simple vista. Es como si fuéramos ciegos y sordos, y solo a través de algo que no es real, podemos ver y escuchar lo que sí es real. Papá contaba historias de semillas, de tierras, de perlas, de ovejas, de trabajadores. Historias de una época para una época, pero que en el fondo querían decir algo más.
porque no todo es lo que parece y lo que es no es ni la mitad de lo que puede llegar a ser. Hay historias que realmente nunca terminan y están destinadas a repetirse una y otra vez. Historias y personajes que viven más allá del tiempo, las culturas y los territorios. Historias como esta. En el principio, todo era oscuridad. En mi principio, todo era ruido. Caos. Todo estaba desordenado. Y vacío. Se hizo la luz. Una luz muy brillante. Que llegó para alumbrar el camino. Revelando lo que necesitamos ver. Pero también lo que no queremos ver. Lo que queremos esconder. Lo que sabemos que está ahí, pero queremos evitar. Esa luz puede llegar con algo nuevo. Algo que podemos guardar o desechar. La luz trae paz, pero también revela nuestros temores. La luz llega e inevitablemente algo en nosotros cambiará. Me llamo Jonás. Sí, como el profeta, el de la ballena, o el pez grande como dice la Biblia. Mi madre dice que en lo único que me parezco a ese Jonás es que yo también huyo, pero no en un barco. Despertar. Alistarse. Ir al trabajo. Trabajar. Pausa para comer. Volver a trabajar. Ir a casa. Cenar. Dormir. Y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. A Jonás lo alcanzó una tormenta. En mi caso, el tiempo se detuvo. Tarde o temprano llega el momento en que es imposible ignorar la tormenta que está allá afuera. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Me llamo Jonás. Y esta es mi historia. A veces el rayo de luz que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer, lo encontraremos en medio de una tormenta o en el vientre de un pez grande. Hay rayos de luz que llegan en una noche como esta, como les pasó a José y María. Un rayo que cambió su vida y la de todo el mundo. El día de hoy comenzamos una nueva serie titulada Cielo en la Tierra. Nos va a ayudar como comunidad a que podamos pensar cómo podemos compartir el Evangelio que sigue vivo entre nosotros. El tema de hoy estará a cargo de Aarón García y se titula El cielo ha llegado. Hola comunidad Enciende, es un placer estar con ustedes en este sábado, compartir esta nueva serie donde estamos hablando acerca del cielo en la tierra. Este concepto donde ahora que se acercan las fechas de celebraciones de Navidad, ahora que se acercan las fechas de celebraciones de fin de año y con una nueva normalidad, ¿no? Un nuevo tipo de Navidad que vamos a celebrar, un nuevo tipo de Año Nuevo que vamos a celebrar. Es muy pertinente que hablemos de esta idea, de este concepto del reino de los cielos y específicamente la idea de el cielo en la tierra, que es la serie que vamos a estar tratando en este mes de diciembre, ¿no?
El día de hoy vamos a hablar de una idea que se va a celebrar dentro de algunas semanas. Ya estamos esperando para celebrar la celebración de Navidad, ¿no? La celebración de Navidad que tradicionalmente habla acerca o celebra el hecho de el nacimiento de Jesús. Un hecho histórico, un hecho que marca nuestra sociedad, un hecho que marca nuestra historia también. Es un hecho importante que divide aún la manera en que contamos el tiempo, antes de Cristo, después de Cristo. Si eres secular, antes de la edad cristiana, después de la edad cristiana. Un evento tan importante para nuestra tierra, tan importante para nuestro mundo, que tiene muchas ramificaciones en lo cotidiano, en lo que vivimos día a día y obviamente en nuestras celebraciones del fin de año. Vamos a hablar un poco acerca de Navidad. Y vamos a hablar un poco acerca de Navidad desde el concepto o desde la idea de el cielo en la tierra. Creo que muchos de nosotros tenemos la idea, o se nos han puesto esta idea, de que el cielo es un lugar utópico, que no está aquí, que existe en alguna parte del universo, ¿no? Que existe en alguna parte del universo. Usualmente decimos que está allá arriba, pero pues vivimos en una esfera, en un planeta que es una esfera, y esa esfera está constantemente moviéndose. Entonces no existe tal concepto como arriba, abajo, cuando no sabemos, ¿no? Entonces tradicionalmente pensamos que está arriba, que ese es el cielo, ¿no? Que está hacia allá por alguna razón. Y entendemos el cielo como este lugar donde va a ser un lugar de máxima alegría. Entendemos el cielo como un lugar que será de máximo éxtasis, de máxima paz, de máxima tranquilidad, que vamos a alcanzar aquellas cosas que jamás pudimos alcanzar aquí en la tierra, que vamos a estar juntos con todas las personas que en algún momento fallecieron y que fueron quitadas de nuestro medio, que van a venir personas de diferentes partes de la tierra, de todos los tiempos, de que el planeta ha existido, ¿no? Esa es nuestra idea del cielo. Por alguna razón también nuestra idea del cielo tiene que ver con vestirnos ahora todos de blanco. Vamos a estar todos vestidos de blanco, en túnicas, en batas, vamos a tener alas también por alguna razón. Nuestro cabello va a ser transformado en un cabello rubio, nuestros ojos van a ser transformados en ojos de color, y por alguna razón la idea que tenemos del cielo es de este lugar utópico que existe en otra dimensión, si lo queremos ver de esa manera, que existe en otra dimensión, pero no es algo que tradicionalmente pensemos como algo que está aquí y que se puede implementar el día de hoy, que se puede vivir el día de hoy, ¿no? Y esa idea del cielo en la tierra, la idea que vamos a tratar en esta serie, tiene que ver con un mensaje céntrico a la experiencia de Jesús. Un mensaje céntrico a la experiencia de Jesús, pero también un mensaje céntrico que inicia con el nacimiento de Jesús. En algunas semanas vamos a celebrar Navidad. Navidad marca ese momento donde Jesús nace y donde viene a la tierra, donde vive, come, duerme, va al baño, está con su mamá, lo regañan, está con sus amigos, lo tachan de fiestero. Este momento donde Jesús vive una realidad muy similar a la realidad que tú y yo vivimos y empieza a establecer lo que nosotros conocemos como el reino de los cielos, ¿no? Empieza a establecer el reino de los cielos y empieza con esta idea del cielo en la tierra. Es una idea que vamos a tratar durante esta serie y es una idea que vamos a introducir el día de hoy. Vamos a analizar algunos versículos del Antiguo Testamento, algunos versículos del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de esta idea del reino de los cielos, de esta idea de la Navidad, de que Dios tiene un plan con el nacimiento de Jesús, que Dios tiene un plan con la encarnación de Jesús y que obviamente Jesús viene a cumplir ese plan, viene a presentarnos esta idea, viene a presentarnos ese concepto, esta práctica, esta vida del cielo en la tierra, cómo vivir esa experiencia utópica, esa experiencia que a veces suena tan ajena a la experiencia que vivimos acá, cómo vivirla desde este lugar y cuál era la perspectiva de Jesús sobre esta idea, este concepto de el reino de los cielos, esta idea del cielo en la tierra, que es la idea que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a leer unos versículos y vamos a pasar por este concepto del reino de los cielos. Es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento, no es un concepto que se ha definido en esos mismos términos, o sea, no se conoce en el Antiguo Testamento como el reino de los cielos, pero hay muchos dejos que nos hablan acerca de lo que Dios planeaba hacer
a través del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Jesús y del nacimiento de Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de leer estos versículos, quiero invitarles a que ahí donde estamos en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestra familia, los que estamos acompañados, los que estamos solos en algún lugar, en nuestro cuarto, tal vez en la oficina, en nuestro sillón, que ahí donde estamos cerremos nuestros ojos y que podamos hacer una oración para invocar la dirección de Dios. Señor, queremos hablar de este tema, de esta idea del reino de los cielos. Queremos analizarlo a través de la experiencia de Jesús, de la experiencia de la Navidad, de la primera vez cuando Dios mismo toma la forma de carne, toma la forma de nosotros y viene a vivir nuestras mismas experiencias, que inicia este concepto, que inicia el establecimiento del reino de los cielos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda revelar la idea correcta que se presenta en tu palabra, en estos versículos que vamos a ir analizando, Señor. Te pedimos que Cristo Jesús pueda ser presentado a través de nuestro estudio el día de hoy como ese rey, como ese establecimiento del reino de los cielos, Señor. Y que, Padre, también nosotros en nuestras vidas podamos vivirlas como partícipes, como miembros, como súbditos de ese reino de los cielos, Señor. Y que esa vida pueda ser una vida que desde este momento hasta en el momento donde nos encontremos con ese cielo que está en otro lugar, que está en otra dimensión, que esa vida pueda extenderse y que podamos realmente vivir el cielo en la tierra y que podamos realmente empezar a vivir en este reino de los cielos. Quédate con nosotros, Señor. Dirígenos, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los primeros versículos donde se presenta esta idea del reino de los cielos, la idea del nacimiento de Jesús como uno de los inicios o el inicio del reino de los cielos, está en el libro de Ageo. Ageo es un libro pequeñito, es un profeta menor, está algunos libros antes de que empiece el Nuevo Testamento, es un libro súper pequeñito, y vamos a leer unos versículos que nos hablan acerca de la idea que tenían las personas en los tiempos del pueblo de Israel y obviamente en los tiempos de Jesús con respecto al reino de los cielos. Se creía en el tiempo de los israelitas y también en el tiempo de Jesús, se creía que la máxima expresión de la presencia de Dios, del cuidado de Dios, del amor de Dios, era el templo. El templo era el lugar, o el templo era la manera en que Dios demostraba su presencia en su pueblo, ¿no? Al tener ese edificio muy bonito, por supuesto, un edificio adornado, un edificio ornamentado, un edificio que estaba en el centro del pueblo de Israel a medida de elección para demostrarle al pueblo, para demostrarle a las personas que Dios siempre estaba en medio de ellos. Ese templo era una de las lecciones más importantes del Antiguo Testamento en cuanto a la presencia y el cuidado de Dios. Sin embargo, el templo en su edificio, en su locación geográfica, en el lugar en el que estaba, en la opulencia que tenía, en el diseño que tenía, en los materiales que habían sido utilizados para construirlo, llegó a representar y llegó a ser equiparado por el pueblo de Dios como la presencia de Dios. O sea, ellos, en lugar de pensar que era el lugar donde Dios se presentaba a ellos, empezaron a entender el templo como una señal directa de la presencia de Dios. O sea, si ellos pensaban que el templo estaba intacto, que el templo estaba limpio, que el templo estaba cuidado y que el templo estaba bonito, ellos pensaban que eso era una señal de que Dios estaba con ellos, independientemente de si estuviera o no, ¿no? Y es la idea que había en el tiempo de Jesús, por eso Jesús en tantas ocasiones en su ministerio limpia el templo, ¿no? Y les da a entender a las personas que Dios mismo puede no estar en ese templo, ¿no? Dios mismo, la presencia de Dios mismo puede no estar en ese templo. El templo se puede convertir, aún a pesar de todo, se puede convertir en un lugar o en una situación contraria a Dios, ¿no? Y parte de esta idea del reino de los cielos tiene que ver con la centralidad del templo, ¿no? Y parte del nacimiento de Jesús también tiene que ver con la centralidad del templo, ¿no? Las profecías que nos hablan acerca de
de la encarnación de Jesús, las profecías que nos hablan acerca de la transformación de Jesús, de su ser divino a su ser humano, ¿no? Esta teología que creemos, ¿no? Que Dios se hizo 100% humano y vivió de una manera 100% humana. De dónde viene y cómo ese es el inicio también, o tiene que ver mucho con esta idea de la Navidad, desde luego, la encarnación de Jesús, pero también tiene que ver con el inicio del reino de los cielos y del establecimiento del cielo en la tierra, ¿no? En el libro de Ageo, capítulo 2, nos habla acerca de un nuevo templo que había sido construido después de una invasión. Una invasión donde los extranjeros habían destruido el templo de Israel, lo habían destruido completamente, se habían llevado todas las cosas que tenía, lo habían saqueado, se lo habían robado, ¿no? Y que después de un tiempo de cautiverio, como era costumbre de los israelitas, a los israelitas parece que les gustaba estar de cautiverio seguido, ellos regresan a su tierra y Dios les cumple la promesa de reconstruir el templo, ¿no? Y para ellos era muy importante reconstruir el templo porque era una señal de que Dios estaba de regreso con ellos, ¿no? Dios estaba de regreso con ellos, aunque entendemos a través de la información anterior, en otros lugares, en otros libros, entendemos que el templo es un símbolo de la presencia de Dios, pero no es igual a la presencia de Dios, ¿no? Inclusive en algunos momentos Jesús mismo le dice a las personas que pues el templo no importa si Dios realmente no está ahí, ¿no? Y en este episodio, en el libro de Ageo, capítulo 2, en este episodio, nos habla acerca de la reconstrucción de este templo, que era el templo que Jesús llegó a ver, era la reconstrucción de este templo que Jesús llegó a ver. Y obviamente cuando fue la reconstrucción de ese templo, el pueblo regresó de un cautiverio, obviamente no tenía los recursos, obviamente no tenía las cosas necesarias para hacer una reconstrucción igual al templo anterior, que estaba mejor diseñado, que tenía mejores materiales, que era más grande, que era más imponente, ¿no? No tenían lo mismo. Y nos dice el capítulo 2 que Jesús le habla a las personas que estaban viendo este templo y que lo estaban comparando al templo antiguo, ¿no? Estaban viendo este nuevo templo y en su mente quedaba la idea del templo anterior, que era un templo mucho más grande, que era un templo con mejores materiales, que era un templo que tenía mejor diseño, que era un templo más opulente, que era un templo, entre comillas, más digno de Dios, ¿no? Cuando la idea de la presencia de Dios no es que a Dios le importe dónde está, ¿no? Y esa idea nos viene de manera muy importante, la tenemos que entender porque es una idea que una vez más se representa en el nacimiento de Jesús. A Jesús no le importa en qué lugar nazca, en qué lugar esté. La presencia de Dios no le importa en qué lugar está, porque al estar en ese lugar, pues todo lo que está alrededor de él se santifica, ¿no? O todo lo que viene a él en esa posición se santifica, ¿no? Entonces había personas que llegaron a ver este templo, ¿no? Que llegaron a ver este nuevo templo y que al verlo, pensaban que este nuevo templo no era nada en comparación al templo antiguo, no gozaba de los beneficios del templo antiguo, no iba a ser tan digno de Dios como el templo antiguo. Y les dice esto, capítulo 2, versículo 2 de Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, Dios entendía que el pueblo en ese momento, específicamente aquellos que habían visto el templo anterior, tenían la idea de que este templo no era nada a comparación de los anteriores. No era nada a comparación de los anteriores y no era digno de la presencia y del cuidado de Dios, ¿no? Y Jesús le dice, versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Una vez más, la idea de que la presencia de Dios está en medio de ellos sin importar si hay templo o no, ¿no? Que es algo que creo que nosotros también tenemos que analizar.
Creo que la pandemia nos ha demostrado que la presencia de Dios no solamente está en una iglesia, no solamente está en una localización geográfica, la presencia de Dios está en el lugar donde se le invoque, donde se le pide, en la sala de mi casa, en mi carro, en mi jardín, en mi trabajo. Eso es un templo hacia Dios, no necesariamente o no solamente el templo que está localizado ahí en la Narvarte, no solamente el templo que está localizado en mi diferente comunidad, si estoy escuchando esta transmisión a través de las redes sociales en otro estado, no ese templo, la localización geográfica no importa para Dios, porque la presencia de Dios no está dependiente a un lugar y a un edificio, ¿no? Las personas pensaban que el lugar era igual a la presencia de Dios, que el templo era igual a la presencia de Dios, y Dios les viene a recordar que no es así, mi presencia es diferente, ¿no? Y nos los viene a demostrar en el nacimiento de Jesús, en la encarnación de Jesús nos los viene a demostrar. Dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y aquí viene un versículo muy interesante. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lo que Dios le dice al pueblo de Israel es que va a venir un deseado, el deseado de todas las naciones, el deseado de todas las gentes, que es el título de un libro muy interesante. Aquellos que no lo han leído lo pueden leer, que nos habla acerca del ministerio de Jesús, ¿no? De la vida de Jesús. Nos dice que este deseado de todas las naciones, este deseado de todas las gentes, iba a venir al templo, iba a estar en el templo, y que ese deseado iba a ser una señal de la presencia de Dios, y la gloria de ese templo iba a ser mejor que la gloria de ese templo antiguo, ¿no? Ante los ojos de las personas que lo estaban viendo podían decir: oye, pues no es nada, está re feo este templo comparado con el templo anterior. No tiene el oro que tenía, no tiene las piedras preciosas que tenía, no tiene las telas que tenía, o sea, no tiene nada en comparación al anterior. Este templo está muy humilde. Sin embargo, Dios en su profecía de Ageo dice que la gloria de ese templo iba a ser más grande, iba a ser eclipsada, ¿no? La gloria de ese templo iba a ser eclipsada por la gloria del deseo de todas las gentes de la presencia de Dios, ¿no? En muchas traducciones, este concepto del deseado lo traducen como los tesoros. Piensan que lo más preciado para Dios, y lo más preciado, y lo piensan así porque era lo más preciado para las personas en ese tiempo, ¿no? Ellos veían el templo y decían: este templo no tiene lo que antes tenía, no tiene el oro que antes tenía, no tiene la plata que antes tenía, no tiene las piedras preciosas que antes tenía, no tiene los mármoles que antes tenía, no tiene las telas finas que antes tenía, y por lo tanto no es digno, ¿no? Y sin embargo, Dios dice, ¿no? Dios dice que eso no importa, porque la presencia, su presencia que va a venir y que va a habitar en este templo, lo va a hacer mucho mejor que la presencia, que lo va a hacer mucho mejor en comparación a los anteriores, ¿no? O al templo anterior. Es una idea que ustedes se tienen que quedar en su mente, ¿no? El nuevo templo, más humilde, más austero, iba a reflejar una mayor gloria. Iba a reflejar una mayor gloria porque venía un personaje que en algunas traducciones se entiende como el tesoro. No es el tesoro. Un personaje que es conocido ahí en Ageo como el deseado de todas las naciones, el deseado de todas las gentes. Ese personaje nosotros entendemos que es Jesús. Jesús, Dios hecho un hombre, iba a venir, iba a entrar en ese templo, iba a ministrar en ese templo, iba a sacar a los vendedores de ese templo también, ¿verdad? Iba a decir cosas medio interesantes en ese templo también. Y en ese templo, al estar la presencia de Jesús, se iba a convertir ahora en un lugar con mucho mayor gloria que el lugar que había iniciado. En el Evangelio de Mateo, ahí saltemos 3 libritos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 22 en adelante, nos habla acerca de otra de las profecías. Nos habla acerca de otra de las profecías interesantes con respecto a el nacimiento de Jesús, que es lo que vamos a celebrar en algunas semanas, ¿no? Algunas semanas lo vamos a celebrar. Algunos no sabemos si estamos medio emocionados o no, ¿no? No sabemos si estamos medio emocionados o no. Tal vez algunos perdimos nuestro trabajo. Hay algunos que yo sé que perdieron su trabajo, y tal vez no hay mucha razón para celebrar.
También es una de las fechas, lo sabemos, es una de las fechas donde las personas tienden a sentirse más solas, tienden a experimentar más depresión, tiende a haber también mucho suicidio en estas fechas. Entonces es una fecha que está cargada y que está llena de muchas cosas, ¿no? Y creo que el mensaje del día de hoy tiene que ver con esto, ¿no? De ese ministerio, de ese cielo en la tierra que Dios quiere crear, que Dios quiere presentar para que nosotros lo tengamos y para que lo vivamos aquí. En Mateo 1, capítulo 22 al 25, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, 22 al 25, nos habla de este episodio. Y quiero leer solamente este versículo, estos versículos que tienen que ver, conocemos la historia de la Natividad, no la vamos a repetir. Dice, cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Esto es después de la profecía que le dieron a José. María está embarazada, el niño no es de otro hombre, el niño es de Dios. José creyó, se casó con ella, ¿no? Y continuó la historia de Jesús, ¿no? Y cuando nació, José le puso por nombre Jesús, Yeshua, en hebreo, ¿no? Yeshua, y Yeshua significa salvación, ¿no? Dios salva, ¿no? Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una profecía. Presten atención, dice la profecía, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese hijo Emanuel. Emanuel en hebreo significa Dios con nosotros. Emanuel es un nombre hebreo, y Emanuel significa Dios con nosotros. Esa no era el nombre de Jesús. Eso no iba a ser el nombre de Jesús. Jesús se llamaba Yeshua. Por alguna razón después le decimos Jesús, que es Jesús, ¿no? Pero realmente debería ser Josué. Si lo latinizamos correctamente, su nombre debería de ser Josué, no Jesús. Por algunos errores ahí de traducción, en latín le ponemos Jesús, y al ponerle Jesús, cuando se convierte al español, al castellano, pues se llama Jesús, ¿no? Y a otros idiomas se llama Jesús, pero su nombre en hebreo es Yeshua, que quiere decir Josué, la traducción es Josué, o sea, hasta su nombre se lo cambiamos al pobre, ¿no? Pero de manera interesante dice Emanuel, una profecía de Isaías, donde dice que el nombre de este personaje interesante iba a ser Dios con nosotros. Ahora, recordemos que los nombres en la Biblia no quieren decir literalmente la manera en que te llamas, sino es un reflejo de tu carácter, ¿no? Un reflejo de tu carácter o una evocación de lo que gustaría ser, ¿no? Dios, es interesante que no sabemos el nombre de Dios. Algunos dicen que el nombre de Dios es Yahweh o Jehová, ¿no? Y no sabemos realmente eso, porque Yahweh son 4 letras. No sabemos los vocales, no sabemos qué vocales van ahí, porque jamás han sido escritas, por lo menos por judíos ortodoxos no lo han sido. Entonces, y ni siquiera sabemos cómo pronunciar Yahweh, porque era tan sagrado el nombre para los israelitas y para los judíos que no lo pronunciaban Adonai, y por eso le decimos Señor a Dios, ¿no? Jamás le llamamos Yahweh, ¿no? O Jehová, porque realmente no sabemos. Es interesante que hasta el día de hoy, después de siglos y milenios de estudio de la Biblia y de los conceptos que hay en la Biblia, no sabemos ni siquiera cómo se llama Dios, o no sabemos ni siquiera cómo referirnos a Él a través de esas 4 letras que tradicionalmente le dicen Yahweh o Yehová, ¿no? Dependiendo qué vocales utilices, ¿no? No se refiere al nombre de Dios, se refiere a la personalidad, al carácter de Dios, ¿no? Y nos dice que este personaje interesante, que Ageo ya nos menciona como el deseado de todas las gentes, cuya gloria va a ser manifestada en este nuevo templo, más humilde, más austero, pero va a ser manifestado en este lugar, y va a llenarlo con su gloria y va a hacerlo mucho mejor. Este personaje, una evocación de su carácter, una descripción de su carácter, es Dios con nosotros, ¿no? Ahora, en muchas ocasiones hemos escuchado, estoy contigo, ¿no? Aquellos que hemos pasado por el fallecimiento de un ser querido, alguien llega y nos dice, estoy contigo, ¿no? Y tal vez no lo dicen de palabras, y lo dicen de manera sincera y de manera honesta, pero tiendes a sentirte muy solo, ¿no? Y hay muchos momentos en nuestra vida donde tendemos a sentirnos solos. Lo mencionaba, durante Navidad es una de las épocas donde las personas se deprimen más, donde las personas sienten ese rechazo, donde sienten esa falta de cariño, de amor hacia ellos, ¿no? Y creo que también es un mensaje muy interesante que podemos entender, pero también podemos practicar a estas personas que se encuentran en estas situaciones. Podemos ser esa evocación del carácter de Dios, que es Dios con nosotros, que es un Dios que no te deja sentirte solo,
que te acompaña, que está contigo, ¿no? El nombre de Dios o una descripción del carácter iba a ser Dios con nosotros. Y era una profecía, Dios iba a estar con nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 8, hay una profecía también que Dios hace. Y es una profecía que tenemos que entender para entender el inicio del ministerio de Jesús, para entender la Navidad y para entender el reino de los cielos. En esa profecía de Éxodo 25:8, perdón, dije 22. En esa profecía de Éxodo 25:8, Dios dice: y me harán un santuario, hablando de la tienda esa de campaña que tenía, porque a Jesús también le gustaba ir a Camporís, a Dios también le gustaba ir a Camporís, y se mandó a hacer una tienda de campaña muy padre para utilizar en el desierto, ¿no? En el capítulo 25 del libro de Éxodo, capítulo 8, nos dice: y me harán un santuario y habitaré entre ellos, ¿no? Refiriéndose al pueblo de Israel. Le dice al pueblo de Israel: yo soy Dios, pero si me hacen una tienda de campaña, así como las de ustedes, yo voy a vivir y voy a habitar y voy a estar entre ustedes, ¿no? Y la gente, los artistas que ocupan, que por cierto el arte es algo que inventa Dios, no es algo que se le da al ser humano, es algo que inventa Dios según Éxodo y Levítico. Estos artistas crean esta casa de campaña muy padre para el Camporí, que va a ser Dios con su pueblo. Le crean esta casa de campaña de acuerdo a las especificaciones que da, y entonces Él con su presencia habita ese lugar, y las personas que van a ese Camporí o que estuvieron en ese Camporí por los años que estuvieron bastantes años de Camporí, no 3 días ahí en Jalostoc, sino muchos más años estuvieron, ellos experimentan la presencia de Dios porque podían ver cómo la presencia de Dios a través de una nube o a través de una columna de fuego llenaba ese lugar. Y entendían entonces a través de esa profecía de: si ustedes me hacen una tienda de campaña, yo voy a estar en medio de ustedes. Si ustedes me hacen una casa igual a la que ustedes tienen, porque ninguno tenía casa bonita en ese tiempo, todos estaban acampando, ¿no? Si me hacen una casa, yo voy a habitar con ustedes. Y es interesante porque la palabra en hebreo, nosotros la traducimos como santuario, ¿no? Pero la palabra en hebreo tiene una definición que está más cercana a tienda de campaña, ¿no? Si ustedes me hacen una tienda de campaña, yo voy a vivir entre ustedes. La traducción que le damos después es un santuario, ¿no? Si ustedes me hacen un santuario, vivo con ustedes, ¿no? Pero la traducción más cercana a esa palabra en hebreo es casa de campaña. Si ustedes me hacen una casa de campaña, si ustedes me hacen una carpa, yo habito con ustedes en esa misma carpa que ustedes me hagan, así como ustedes han vivido en estas tiendas, en estas casas de campaña, en estas carpas que ustedes han vivido, ¿no? Mantengan esa idea en su mente porque la vamos a ver en un momento. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Ahí ando perdiendo aquí. En el Evangelio según San Juan, perdón. La Biblia no quiere cooperar. Ese es el problema de la tecnología. Juan 1, 14 nos da un concepto acerca de esta idea que les acabo de mencionar. Esta idea de la carpa, ¿no? Dice, ustedes saben, lo han leído, versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice: y aquel que es la palabra, o sea, Dios, porque sabemos que sabemos que Jesús es la palabra, o el verbo, como lo dicen otras versiones. Realmente la palabra en hebreo es logos, que significa palabra, y la palabra en hebreo es davar, que significa palabra, no el verbo. Por ahí alguien le cambió ahí en el verbo, ¿no? Pero realmente la traducción debería ser palabra. Y aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue uno de nosotros. Y vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios. Pues nos lo ha mostrado, es lo que escribe Juan. Que todo es amor y que Él todo es verdad, ¿no? Nos dice, aquel que es la palabra, o en la versión que tradicionalmente conocemos, dice, y la palabra, y el verbo, habitó entre nosotros y fue uno como nosotros. Es interesante porque esa palabra en griego, habitó entre nosotros, significa de manera literal, puso su tienda entre nosotros. Esa palabra, si ustedes la leen en griego, en ese capítulo 1 del versículo 14 de Juan, esa palabra que dice habitó entre nosotros, realmente la traducción que nos da en griego, o la idea que nos da en griego, dice y puso su tienda entre nosotros, ¿no? O sea, Juan entendía que esta profecía que venía desde Ageo 2, que esta profecía que venía desde Éxodo 25, ¿no? Que esta profecía que venía desde Éxodo 25, donde decía que si ustedes me hacen una tienda, si ustedes me hacen una carpa, si ustedes me hacen una casa de campaña, yo habito con ustedes en ese lugar, en medio de ustedes, con ustedes, ¿no? Y de manera interesante, Juan
que es uno de los que entiende un poco mejor el ministerio de Jesús, de manera muy interesante, lo entiende mejor, y que escribe un evangelio que no tiene que ver con narrar la historia de Jesús, sino que demostrar que Jesús es el Mesías, ¿no? Demostrar que Jesús es Dios, es lo que Juan tiene en su mente. Nos dice ahí en el capítulo 1, y el verbo y la palabra puso su tienda entre nosotros, así como había dicho que lo iba a hacer en Éxodo 25:8. El establecimiento del reino de los cielos viene cuando Jesús, Dios mismo, Dios eterno, Dios todopoderoso, pone su tienda entre nosotros. Ahora las personas dicen, pues tienda, pues vino a vivir igual que nosotros. No, la tienda se refiere a la corporalidad, a la encarnación que toma Jesús, la misma encarnación que tú y yo tenemos. Al Jesús poner su tienda entre nosotros, lo que se estaba refiriendo es que Jesús venía a vivir de la misma manera en que tú y yo vivimos, a encarnarse igual de la manera en que tú y yo vivimos, a experimentar las mismas cosas que tú y yo vivimos. Vivió entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. El inicio del reino de los cielos. Y el inicio del reino de los cielos, el inicio del cielo en la tierra, es el establecimiento de Jesús con una experiencia igual a la tuya y a la mía, una experiencia similar a la tuya y a la mía. Los mismos dolores que tú y yo hemos experimentado son dolores que Jesús experimentó. Las mismas hambres que tú y yo hemos experimentado son las mismas hambres que Jesús experimentó. Las sedes que tú y yo hemos experimentado, o la sed, no sé, han sido las mismas que Jesús ha experimentado. La experiencia del ser humano es una experiencia de la cual Jesús conoce, y conoce por su profecía. Cuando Dios estaba haciendo estas profecías, no se refería solamente al santuario, no se refería solamente a un templo, no se refería solamente a una iglesia, no se refería al establecimiento de una religión organizada, se refería a la experiencia vivificante de la persona de Cristo Jesús en su ministerio aquí con nosotros, y la compañía constante que Él iba a dar con nosotros. Desde el inicio, desde que se encarna Jesús en esa primera Navidad, hace 2000 y tantos años, en esa primera Navidad donde se encarna Jesús, hasta el día de hoy y por el resto de la humanidad, Jesús va a mantenerse en esa forma de carne para demostrarte a ti y a mí que nos ama, y que el cielo no inicia allá, que el cielo inicia aquí. En el Evangelio de Mateo, si saltamos ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante, nos habla acerca del establecimiento del reino de Jesús, ¿no? Ustedes saben, Jesús inicia su ministerio con su bautizo, se bautiza, y a través de su bautizo es como que el start-off de su ministerio, ¿no? De su ministerio. Pero hay un versículo muy interesante que nos habla la primera vez que Jesús menciona el reino de los cielos. Es en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 17. Pero vamos a leer desde el 12. Jesús fue bautizado, ¿no? Jesús fue bautizado, tiene ese momento de sus tentaciones, y el versículo 12 del capítulo 4 de Mateo nos dice: cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, y este pueblo que se encuentra en las orillas del lago de Galilea, allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. O sea, ni siquiera vivía en la zona buena de la Ciudad de México, no, vivía en otro lugar, por ahí en el Estado de México. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías cuando escribió: escucha, tierra de Zabulón, que está cerca del gran mar, escucha, tierra de Neftalí, que estás al oeste del río Jordán, escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz, una luz alumbrará a los que vivan en la sombra de la muerte. Es uno de mis versículos favoritos en latín, ¿no? Populus qui sedebat in oscuritam videm lucem granit. Este pueblo que estaba en el mero centro de la oscuridad, esta tierra que estaba en el mero centro de la oscuridad, sentada en la oscuridad. Da la idea de que está sentada en la oscuridad porque no puede ver ni siquiera para pararse y moverse, ¿no? Este pueblo que estaba sentado en gran oscuridad vino a ver una luz refulgente, resplandeciente, la luz de la encarnación de Jesús, la luz del cumplimiento del cielo en la tierra, que Jesús dijo: si ustedes me construyen una tienda, yo voy a acampar en medio de ustedes.
Si ustedes me preparan, Jesús mismo lo hizo, Pablo lo dice después en Hebreos, ¿no? Sacrificio no quisieron, pero me preparaste un cuerpo para que viniera. Él lo entiende, él entiende que esta profecía de Ageo, él entiende que esta profecía de Éxodo 25 se cumple en el encarnamiento de Cristo Jesús. La cosa más importante, y tú y yo podemos celebrar esta Navidad, es que Jesús se hizo de carne y hueso, así como tú y como yo. Que Jesús vino a experimentar las cosas que tú y yo experimentamos. Que empezó a establecer su reino aquí y no esperó establecer su allá, en otro momento utópico donde estemos con Él, sino que empezó a establecerlo desde aquí para que empecemos a gozar de ese cielo desde este momento. Y que cuando lleguemos allá sea solamente una extensión de lo que hemos vivido aquí. Dice el versículo 17, desde entonces Jesús empezó a enseñarles a todos, no solamente a algunos, a todos. Vuélvanse a Dios porque su reino se va a establecer aquí. La versión más común que nosotros conocemos de este versículo es arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La versión que acabo de leer es la traducción en lenguaje actual y nos dice vuélvanse a Dios porque su reino se va a establecer aquí. El mensaje de Jesús, del ministerio de Jesús, tenía que ver con el establecimiento del cielo en la tierra, tenía que ver con el establecimiento del reino de los cielos. Y la manera en que iniciaba ese establecimiento era que la experiencia de Jesús fuera una experiencia igual, similar a la experiencia tuya y mía. La cosa más maravillosa de la Navidad es que Jesús vino a pasar por lo mismo que tú y yo pasamos. Vino a vivir por lo mismo que tú y yo vivimos. Constrúyame una tienda y voy a vivir entre ustedes y voy a comer entre ustedes y voy a ir al baño entre ustedes así como ustedes lo hacen y voy a dormir y me voy a cansar y me voy a deprimir y me voy a sentir mal y me voy a sentir bien y voy a festejar así como ustedes lo hacen. Vuélvanse a Dios porque el reino se va a establecer aquí. La traducción está mejor en el lenguaje actual. La palabra arrepentirse en griego y en hebreo tiene una connotación de regresar a algo. La connotación que nosotros a veces le damos es una connotación de sentirse mal por algo, no arrepentirse, ay, me siento mal por lo que hice. Pero la idea que viene en esta traducción y la idea que el griego y que el hebreo presentan tiene que ver con una transformación. Tiene que ver con un cambio, tiene que ver con un volteo, un regreso, un cambio de 180 grados, no de 360 porque terminas en el mismo lugar, un cambio de 180 grados que es darte la vuelta y regresar, ¿no? Y lo que Jesús le dice a las personas que están escuchando, después de hablar de esa grande luz, de ese pueblo que estaba sentado en medio de la oscuridad, lo que Jesús dice es, esa luz grande que van a ver, esa profecía se va a cumplir y se va a cumplir con la invitación, vuelvan a Dios, vuelve a Dios. Pero Señor, tú estás tan lejano. No, yo estoy aquí de carne y hueso igual que tú. No sabía. Este mes vamos a estar estudiando el cielo y la tierra. Quiero que entiendas que el cielo y la tierra, que el establecimiento del cielo y la tierra, que la primera Navidad era la inauguración de que a Jesús le importaba tanto tu vida, mi vida, que a Jesús le importaba tanto tu experiencia y mi experiencia, que iba a tomar nuestra experiencia como suya. La iba a vivir Él y al vivirla Él iba a participar de lo que tú y yo vivimos, de lo que tú y yo participamos. Para que en este momento, al establecer el reino aquí, el día de hoy, pudiera extenderse hasta un momento donde lleguemos a la culminación de ese reino en otro lugar. Que al final va a ser aquí también, porque va a regresar aquí. Es lo que dice Apocalipsis. Quiero terminar el mensaje del día de hoy y dándole un poquito de adelanto a lo que vamos a tratar en esta semana. Quiero invitarlos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, su penúltimo capítulo, a partir del versículo 3. Y ahí nos viene esta idea del establecimiento final del reino de los cielos. Jesús establece el reino cuando empieza a decir, señores, vuelvan a Dios. Damas, vuelvan a Dios. Personas, vuelvan a Dios.
Regresen a Dios. Su reino está cerca, su reino se va a establecer. Yo vengo a establecer su reino. Yo soy el establecimiento de ese reino. Porque recuerden, la profecía era que al tomar un cuerpo, Jesús iba a estar con nosotros. Dios iba a estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. En todos los sentidos. En todos los sentidos. El reino empieza con el nacimiento de Jesús. El reino empieza con la encarnación de Jesús. Con la natividad, con la Navidad. ¿No? Y culmina en un momento en el futuro. Apocalipsis 21, versículo 3 al 5, nos dice: y oí que del trono salió una fuerte voz que decía: aquí es donde vive Dios con su pueblo. Dios vivirá con ellos. Y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su Dios. Él secará sus lágrimas. Y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Y dijo Dios desde su trono, versículo 5, yo hago todo nuevo. Y también me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El cielo y la tierra se establecen en el momento que Dios demuestra con su encarnación que se interesa por ti y por mí. Que con su encarnación está listo para venir a vivir las mismas experiencias que tú y yo hemos vivido en esta tierra. La experiencia de Jesús, la experiencia de tener una tienda y de ponerla en medio de nosotros, es una experiencia que señalizaba el interés que Dios tiene por ti y por mí. El cielo y la tierra lo podemos empezar a vivir en el momento cuando escuchamos la voz de Jesús que nos dice, date la vuelta. Regresa a mí, regresa a Dios, porque es tiempo de establecer su reino, es tiempo de que tú y yo vivamos en ese reino. A medida que estudiamos este tema del reino de los cielos, a medida que estudiamos este tema del cielo y la tierra, no saques de tu mente que Dios está contigo. No saques de tu mente que Dios está con nosotros, que somos su pueblo, que somos sus hijos, que está dispuesto a secar nuestras lágrimas, no de manera metafórica, de manera física, está dispuesto a poner su dedo y hacer esto, que está dispuesto a abrazarnos. Y que dice como testimonio, estas cosas son verdaderas y mi testimonio es fidedigno. Y me harán una tienda de campaña, igual a las que tienen todos ellos, y voy a habitar entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Señor, agradecemos tu mensaje. Agradecemos el saber que el cielo se inaugura en esta tierra en el momento que Jesús decide convertirse en ser humano. En el momento en el que Jesús viene y al tomar nuestra misma carnalidad, al tomar nuestra misma corporalidad en Él, al tomar nuestras propias experiencias como suyas, al tomar nuestra propia vivencia como suya, en ese momento el reino de los cielos está siendo inaugurado para nosotros. Señor, que el día de hoy todos los que estamos aquí escuchando, a todos, nos pueda llegar tu voz diciéndonos, date la vuelta, regresa a mí, regresa a Dios, para que se establezca el reino en tu vida, para que se establezca el reino en tu experiencia, para que se establezca el reino en tu cotidianidad, para que se establezca el reino en tu iglesia, Señor. Padre, que cuando llegue ese momento, que seamos transportados a otro lugar, a ese cielo diferente, a ese cielo utópico que existe en otro plano, te pedimos que ya para eso nosotros seamos sellados como miembros de tu reino. Que ya para eso nosotros llevemos años viviendo como ciudadanos del reino de los cielos, que para eso nosotros llevemos ya mucho tiempo viviendo el cielo en la tierra, porque lo más importante del cielo es que en el centro de ese reino está Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sea enaltecido como el centro de nuestras vidas el día de hoy. Que Cristo Jesús sea recibido por todos los que estamos escuchando como el centro de esa experiencia, y que Él, al experimentar y al vivir lo que nosotros estamos viviendo y experimentando, que podamos crear una relación que no pueda ser rota, Señor.
que nuestra vida pueda decir Emmanuel, Dios siempre con nosotros. En su nombre lo pedimos. Amén. Agradecemos a Aarón García por este tema tan bonito. Estoy segura que todos lo disfrutamos muchísimo. Definitivamente, nos hace reflexionar, nos hace pensar acerca del reto de cada uno de nosotros para el tiempo en el que estamos viviendo, para la temporada en específica en la que estamos. Les invitamos para que nos acompañen también el próximo sábado a partir de las 11:30. Tendremos otro invitado especial desde Estados Unidos, el pastor Roger Hernández. Compartan este video, compartan con todos sus familiares, con sus amigos, para que podamos conectarnos todos juntos. También les recuerdo que hoy a la 1 de la tarde se estrenará en Facebook y en YouTube el video que ya disfrutamos a cargo de Miriam Lemus. Y el día de mañana se estrenará el cortometraje a cargo del Barco Gigante, también a la 1 de la tarde. Les invito a que compartamos toda esta información. El día de hoy a las 2 de la tarde, Enciende está invitado a participar en una mesa de diálogo acerca de los retos de la iglesia online. Esto es como parte de un congreso de universitarios y profesionistas en España. Les invitamos, si quieren participar y conectarse a esta mesa de diálogo, que puedan encontrar más información en las redes de Enciende. También el día de hoy a las 5 de la tarde les invitamos a que se conecten desde la página de la Iglesia de Narvarte en YouTube al programa de oración especial, ya que Enciende tendrá una participación. Me dio mucho gusto haberte visto, Diana, y saber que todos estamos bien. Me dio mucho gusto haber compartido con cada uno de ustedes también el principio de esta nueva serie que estamos iniciando. Fue un gusto saludarte, Rudy. Les mandamos un beso y un abrazo a todos. Esperamos que todos estén muy bien y les deseamos feliz sábado y feliz semana. Feliz sábado.